de gases de efecto Thank you invernadero. very much. Well, now we move to the floor. Muy bien. If anyone Continuamos. wants to ask Ahora or respond to the queremos speaker, preguntarles si ustedes please raise your tienen hand. alguna respuesta para el And ponente, you ask the algún question, comentario, alguna please, pregunta, short por favor, and clear. que sean breves y Anyone? claras. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta breve y I clara? can see. Okay. Muy bien. Yes, please. Sí, por favor. Yes. Can you hear me? Okay. ¿Me pueden I'm escuchar? Satu Sí, Hassi muy from the bien. European Parliament. Very Soy del short issue. Parlamento I just Europeo. would like to inform Quisiera colleagues informarle a that, los colegas que a couple of years ago, hace the un par de European años Union la adopted Unión a Europea new, adoptó piece of legislation which, legislación que says that, dice selling of timber que that is logged la illegally venta de into madera source country, whatever the source country está is, prohibido independientemente de cuál sea el logged, país de illegally, origen, in terms of the en source términos, country digamos, legislation, de la then legislación del selling país of that origen, y la timber venta is de esa illegal madera in es EU, ilegal and also en la Unión selling of Europea, y también la products, venta de made of that productos timber. hechos con Just, esa madera. for your information, Solo para su that, información quería European plantearles Union has esto. adopted this Esto es legislation. algo It que became ya adoptó la effective, Unión last Europea, year. entró en vigor apenas el año pasado en la Unión Europea. Thank you. Muchas Please, gracias. ladies and gentlemen, Señoras y señores, ¿quién speaker who would más? like to respond? ¿Quién más quisiera responder? Marlene, ¿Algunos de los Oriana. ponentes que haya hecho uso de la Okay. palabra? Okay. ¿No? Bien. Okay. Okay. One last question. Un último comentario, still have- pregunta. okay, please. Tenemos tiempo. Adelante. Sí, me gustaría hacer la pregunta a cualquiera de los panelistas referente a la meta que se tiene para incluir países en la iniciativa forestal. ¿Cuántos países se tienen que incluir para cumplir la meta de la iniciativa forestal? Okay. Yeah, you want to answer? ¿Quién quiere contestar? Want to respond? Marlene, please. Por favor. Marlene. Just a quick answer. As you know, at the moment Respuesta there are muy 8 breve. countries, and Tenemos in the 8 next países y year el we're próximo looking año to esperamos expand to about 10 tener to 15 más o menos de countries in 10 a total, but it 15 completely países depends como on total, pero depende the demand, totalmente en la demanda, por among supuesto, the chapters, de la of course, but demanda, los also capítulos on the funding, nacionales which we're y el working on with the financiamiento. Environment Facility and Obviamente, UNEP. estamos But 10 to nosotros 15 trabajando is esto our objective. con EGFLI, pero sí, 10 a 15 países es el objetivo. Gracias. Okay. Now, we are Bien. Kenya. Where is Kenya? ¿Dónde Okay, está yeah, Kenia? Kenia, por favor. Please. I think this is the last, yeah? Yeah. Sí, ¿me Thank you very escuchan? much. Sí, muchas First, I want gracias. to thank Quiero all the agradecer presenters for the a information todos they los provided to ponentes us por toda la gran regarding información the que nos Red han Plus dado program. sobre el What I programa would like Red to Más. know are two issues. Quisiera First, señalar algunas how cuestiones does aquí. a country ¿Cómo es que un país access to Red Plus puede funding? tener acceso al Because financiamiento all the Red countries Más? that I've seen that Porque have todos los países que he visto received some que han funding recibido seem cierto to be countries that financiamiento, have a very parece que son países expansive forest cover. con However, un the trabajo red, if I read it forestal. very Sin well, embargo, is si the yo lo reduction veo, of RED es emissions una of reducción de emisiones, deforestation and land así degradation. como deforestación What y happens to degradación de countries los that are terrenos de having la tierra? ¿Qué very pasa con severe países land degradation que están problems? teniendo estos How do they problemas? Por access ejemplo, the funding? degradación. ¿Cómo pueden ellos accesar thank you. At the end. este financiamiento? Gracias. Thank you for the question. Hopefully I Muchas can answer gracias that por one. la pregunta. Ojalá The pudiera contestarla GF is one of the plenamente. sources that GFLI countries es who are uno de los facing, fuentes que land pueden degradation utilizar issues los países con can come problemas to de for degradación support. The GF has a focal de area sus which, tierras. is Y directly addressing entonces desertification. estamos usando el and countries GEF para have an estos allocation fines y with which they can work
se pueden against conseguir emissions. también otros I would also say financiamientos that, para resolver estos asuntos, pero as a bit of a permítame plug decirle, for the SFM incentive mechanism, a través most del of our, mecanismo de incentivos, investments with countries casi todos have los not been in those, trabajos que hemos hecho forests which are of extreme no high density carbon. Most se of the dan funding that con we've provided over the last 4 years is actually for bosques forests of mixed con un land use, where you have a piece extremo of agriculture, densidad de perhaps some carbono, protected sino area, con some algunos que forest. tienen It's those areas that I think, bosques, áreas you may be protegidas, talking áreas about. agrícolas. And Allí, de eso I estamos would suggest hablando. maybe later Sugeriría we could talk entonces about que the quizá potential for that posteriormente through the podemos SFM hablar incentive del But we're only one potencial of a entonces que few, tenemos, pero solamente sources of somos funding. uno de varios Okay. de varias posibilidades de Well, financiamiento. thank Sí, you very gracias. much, Muchas ladies gracias, and gentlemen, señoras for y your señores, intervention, por su which draws intervención. our session to a Eso close. entonces Thank concluye you nuestra to sesión. all the speakers Quiero agradecerle a for nuestros sharing your ponentes por experiences of compartir being sus members of the experiencias, Globe por Forest ser Legislation Initiative miembros de la and giving a glimpse into the GFLI reforms y you are por undertaking nationally habernos as hablado de part estas of reformas que this estamos process. tomando como parte de este It proceso. is very inspiring to see Entonces Globe es muy chapters inspirador engaging in the ver RED todas process, estas iniciativas promoting del proceso sustainable RED y forest cómo están management and demonstrating political fomentando leadership. bosques clear sustentables that y we, queda claro as también que legislators, nosotros como have a key legisladores role to tenemos un play in papel ensuring clave, strong, clave sustainable realmente forest para governance tener and una management gobernanza of the forestal, natural un resources. manejo Through our forestal legislative sustentable a través de nuestro oversight ejercicio and legislativo budgetary y rules. también obviamente a través de un Without buen manejo de nuestros legislators' presupuestos. engagement, Tenemos el no compromiso plan de to los reduce legisladores. emissions Legisladores se han from comprometido a and to reducir manage las forest emisiones, sustainably especialmente will las ever de gases succeed. de efecto invernadero, y de Before que handing estas over to medidas our sean reporter, Dr. exitosas Alfredo antes Molino, de entonces to ceder la summarize the palabra session, para la persona I would que like va a to remind resumir those nuestra of sesión. you who Quisiera are interested recordarle a in todos becoming aquellos ustedes members que están of the interesados en Globe ser Forest Legislation miembros Initiative de la and continue the GFLI, dialogue on lessons que lo learned pueden hacer in the para first continuar pass. aprendiendo de las I lecciones, de recommend todo lo que se you ha to dicho. Pero en attend primer lugar, the parallel recomiendo session que on forest asistan a la legislation sesión tomorrow paralela sobre legislación forestal el día 14:20 p.m. mañana a las Green Room. 2:20 en la sala Honorable verde. Molina, I Y over ahora, to you. entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, representante. Puntos Thank de you. discusión en resumen. Los legisladores tenemos un papel especialmente importante en desempeñar la relación con Red+, que hasta ahora ha sido impulsado como un proceso únicamente internacional, dado que carece de iniciativas propias nacionales en muchos países. Otra conclusión de manera general es la experiencia de México en la aprobación de leyes para Red+. Esto puede proporcionar un ejemplo positivo para otros países de la iniciativa forestal de la siguiente fase iniciativa: celebrar el estudio que hoy presenta México igualmente para la implementación legislativa, y este es un estudio modelo para otros países que estamos en construcción igualmente de las iniciativas y ampliando el marco legislativo al respecto. Diferentes países eligen igualmente enfoques en función del contexto nacional. Algunos van a optar por perseguir una legislación específica RED, otros optan por un enfoque de pagos por servicios ambientales, mientras que otros optan por centrarse de manera más amplia en la gestión sostenible de los bosques. Es importante por lo siguiente, reconocer las diferencias nacionales para tener la oportunidad de aprender unos de otros en vista de unos desafíos comunes. Existe un gran interés en los legisladores de los países con enfoque forestal para unirse a esta iniciativa. Es importante recordar que la Secretaría GLOB será capaz de proporcionar asesoramiento sobre la forma de participar en este proceso con el apoyo del JEF durante el próximo año. Allí agradecemos a Ian Gray por sus aportes y también a la señorita Marlene Grostrom por haber orientado de una forma muy positiva todo el proceso en relación al tema forestal en GLOB. Igualmente importante una conclusión que México hoy nos trae: mediar. Nosotros los políticos y los legisladores tenemos un reto de mediar los temas locales, los temas de política pública con las instituciones y con la sociedad.
Es un tema que igualmente nos trae México. Pero un tema fundamental, Brasil trae igualmente unos temas de alternativas, como la reforestación también permite alternativas que reducen emisiones en el contexto integral, en el caso de las mezclas de biocombustibles, pero también como alternativa de generación de empleo y también generación de acciones de reforestación en doble propósito. Agradecer a la República del Congo, a Filipinas, a Brasil por los aportes, igual a todos los participantes en este panel e igualmente a los oradores que con sus aportes nos permitieron desarrollar a cabalidad este espacio dentro de la sesión de legislación e iniciativas en los temas forestales. Muchas gracias, quedamos en sus manos, Mr. Adam Matthews. Thank you very much, and thank you very much to everybody that chaired and participated in that Todos session. aquellos que And participaron en esta just to sesión. reiterate, if you Solamente would like quiero to take the reiterar initiative que si forward, ustedes quieren tomar la well, iniciativa, there's entonces aquí tenemos a la So, campeona we're now sentada a going mi to lado. move to the Muy bien, next entonces ahora pasamos a la session, siguiente and sesión I would y invite quisiera the speakers and invitar the, a los chairs to ponentes join us y on the presidentes platform. para esta siguiente Ms. sesión que por favor Koike pasen from a este Japan, estrado. and Tenemos al Senadora, representante de Japón Pereira y Anzaldo también from a Mexico, nuestro and representante de Professor México Jonathan Bailey y from the Zurich profesor Society of London. Bailey también, que estará con This is, nosotros. again, a Esto presentation es una that is loaded on your presentación, screens, ya la and tienen ustedes en also sus I pantallas believe it has y been también photocopied, creo although que se ha the beautiful fotocopiado colours of en the colores presentation, maravillosos, ¿verdad? which is quite visual, Es will algo help muy you to visual, quite muy atractivo, effectively muy colorido, como photocopy. ustedes lo pueden ver. If you're Muy brave bien, enough to venture entonces into si the ustedes son lo screens, suficientemente it's valerosos listed para ver en as, sus pantallas, ahí Bailey tiene el Nat nombre Cap, or, de... ¿Cómo se llama esto, dijeron Globe ustedes? Summit, Globe Nat Summit, Cap cumbre. Bailey. Globe Summit, Sí. Nat Cap Bailey. Cumbre Globe. And there you can navigate Sí, through it as ustedes we've ahí pueden empezar a, discussed previously, but navegar hopefully una you vez have que la hayan hard copies, and encontrado. there's a study that Este Professor es un Bailey has also estudio distributed que el profesor through Bailey here. ya distribuyó. If I could Si just remind delegates, pudiese there's 4 letters at the recordarles front, que one to the tenemos President of entonces France, cartas para el presidente de to Francia, President of Peru, otra para el presidente one peruano, to Ban Ki-moon, and otra one to para the Ban President Ki-moon of y the otra World para el Bank. presidente del Banco They Mundial. are not obligatory. No son obligatorias Please could estas you misivas. add your name and Por your favor, country agreguen to el the nombre, letters su if you nombre, wish el to nombre de su be, país, en amongst caso the de que ustedes signatories. quieren estar Our entre intention is aquellos to que send firmen these estas letters at the end of cartas the para summit, poder enviarlas al stated final in, de nuestra in cumbre. relatively short, Es decir, en un letters, tiempo the work that we've bastante been doing breve, here. porque las cartas también So, son lo mismo, without further breves. ado, I Muy pass bien. to the co-chairs who Ahora les cedo la will, palabra a los guide us through the copresidentes que nos presentation. van a guiar The por esta intention is that, presentación. La we intención have at least entonces es 20 que minutes tengamos at por the lo end menos of the 20 session minutos a finales de for esta sesión questions or, para poder, clarifications with obviamente, Professor escuchar sus Bailey. preguntas, But we're keen to comentarios give him para el sufficient profesor Bailey. time Pero sí to be able queremos to darle suficiente transfer tiempo al that lot profesor of Bailey para que nos information over. explique, porque trae So, información I realmente pass to muy our importante. co-chairs. Entonces, muy bien, nuestros copresidentes tienen ahora la palabra. Gracias. Buenas tardes, Good sean muy afternoon. bienvenidos a México. Agradezco a Globe International y a mi amigo el senador Jesús Casillas la invitación para participar con ustedes en esta sesión plenaria de la segunda Cumbre Mundial de Legisladores dedicada al estado actual del capital natural mundial. Saludo a todas y a todos ustedes en mi condición de senadora de la República, de vicepresidenta del Senado y de presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios por el Hábitat. Es un honor también, quiero subrayarlo, compartir la presidencia de esta sesión con la representante Yuriko Koike, integrante de la Cámara de Representantes en la Dieta Nacional de Japón, vicepresidenta de Globe International para Asia y presidenta de Globe Japón, a quienes todos ustedes ya conocen. De igual forma, damos la bienvenida al profesor Jonathan Bataille, expositor en esta sesión plenaria. El profesor Bailey es director de programas de conservación de la Sociedad de Zoología de Londres y se desempeña como consejero en jefe en Globe International. Ha desempeñado un papel de liderazgo en una serie de influyentes publicaciones sobre el estado de las especies del mundo, incluyendo la evaluación global de especies, el capítulo de biodiversidad
de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio y el informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza. Además, lideró el equipo que ha lanzado recientemente una nueva iniciativa de conservación centrados en las especies más evolutivamente distintas y en peligro de extinción en todo el mundo. Jonathan representa a la Sociedad de Zoología de Londres en la colaboración con los legisladores. Agradecemos ampliamente su participación, ya que expondrá un tema crucial para los trabajos que en estos días han permitido que nuestro país sea sede, la deliberación sobre el estado actual del capital natural mundial. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor to be speaking at the Second World Summit Me da of mucho gusto Legislators. estar aquí en la segunda Cumbre Mundial de Legisladores. Status of the world's national capital. Ahora voy a hablarles del estado del capital natural del mundo y como ya se los dijeron, se lo pueden encontrar en sus monitores y yo les voy a decir cuando vaya avanzando cada lámina. Estoy hablando de capital natural, pero también voy a hablarles acerca de cómo llegamos a donde nos encontramos en estos momentos y voy a hablar de cómo pudiéramos nosotros monitorear el capital natural de una manera mejor en el futuro. Siguiente lámina. Ahora, antes de hablar de capital natural, es muy importante definir qué significa. Y yo defino capital natural como los inventarios de activos ambientales que conducen a flujos o servicios que a su vez son importantes para nuestra seguridad y bienestar como humanos. Ahora, hay dos clases de capital natural. Está el renovable, que incluye bosques o manglares, y también hay capital natural no renovable, cuestiones como metales o petróleo o gas. Yo les hablaré hoy acerca de capital natural renovable. Ahora, nada más para resumir lo que les dije en términos sencillos, yo hablaré de especies y ecosistemas que son necesarios para lograr cierto nivel de vida. Siguiente lámina. Ahora, para examinar cómo llegamos a la situación actual es importante considerar el desarrollo de la población. Y en esta cifra ustedes van a ver que nos remontamos al 2000 años antes de Cristo y la población ha crecido muy poco. Y ese puntito negro, o sea, creció muy poquito y luego crecimos rápidamente, como en 1960 obtuvimos tasas de crecimiento máximos y luego empezamos a bajar de velocidad. Y ahorita tenemos como 7,000 millones de personas en el planeta y para el 2020 vamos a tener 1,9 millones de personas en el planeta. ¿Y qué nos llevó entonces a este evento fenomenal que nunca antes había ocurrido en la historia humana? Siguiente lámina. Ahora, esta siguiente lámina es muy similar. También nos remonta al año 2000 antes de Cristo y al final hay un pico enorme, pero esta vez estamos viendo el uso que hace la humanidad de la energía. Y aquí lo que van a ver es que básicamente utilizamos muy poca energía y luego ocurre algo al principio de la revolución industrial. Básicamente aprendimos cómo desatar el capital natural, pero el no renovable, que nos proporcionó energía y esto a su vez condujo a un desarrollo poblacional enorme. Siguiente lámina. Para ver esto en mayor detalle, esta lámina nos muestra las transiciones energéticas. Entonces, al principio, las barras cafés nos muestran que básicamente estamos en una economía de energía de biomasa, básicamente bosques. Y luego, al principio del siglo XIX, iniciamos la transición al carbono. Y luego llegamos a la revolución industrial, que empezaron a aumentar las poblaciones y repentinamente, en la década de 1920, 30, 40, hicimos la transición a la economía petrolera y allí encontramos una energía que es increíblemente eficiente. Para la década de 1970 llegamos a una transformación masiva y empezamos a ver el desarrollo mundial a una escala épica y ahora estamos haciendo la transición a una economía de gas. Siguiente lámina. Con esta energía adicional podemos transformar el paisaje, podemos producir más alimentos, podemos producir más cosas y con esto podemos tener más gente. Y este es un ciclo que no se detiene. Entonces nos sorprende que hemos transformado una cuarta parte de la superficie del planeta con alguna forma de cultivo y a futuro, si queremos alimentar a la población mundial, probablemente trataremos de
formar algo como del tamaño de Australia para poder seguirnos alimentando todos. Siguiente lámina. Ahora, esto se enfoca en el cambio climático. Acabamos de ver el cambio en el uso de la tierra. El cambio climático probablemente será el mayor desafío en lo que se refiere a mantener nuestro capital natural. Ya se nos dijo esta mañana, estamos a 400 partes por millón. Nos han dicho que están reduciendo los glaciares, que se está disminuyendo la fundición de los hielos, de que se está calentando el planeta, que están cambiando su distribución las especies. El cambio climático está aquí y va a transformar totalmente el capital natural tal y como lo conocemos hoy. Siguiente lámina. Tradicionalmente hemos visto el PIB como nuestra medida de éxito, nuestra medida de crecimiento, pero esto nada más considera lo que producimos, no considera nuestro capital natural. Entonces nosotros podríamos pensar que nos estamos volviendo extremadamente ricos, pero al mismo tiempo estamos perdiendo nuestros recursos naturales. Estamos perdiendo lo que necesitamos para el desarrollo sustentable. Estamos perdiendo la seguridad nacional. Lo que tenemos que hacer es definir un camino de desarrollo que equilibre lo que nos puede proporcionar la naturaleza. Siguiente. Entonces, en los últimos 50 años, hemos transformado los ecosistemas del mundo más que en ningún otro momento en la historia de la humanidad. Entonces, no sorprende que empezamos a ver algunos de los límites del planeta en cuanto a nuestra seguridad. Hubo un artículo escrito por Rox Timmerell y allí definieron 9 límites planetarios y mostraron 3 que estamos excediendo en estos momentos. Uno de esos límites o fronteras planetarios es la biodiversidad. Y en un Now, biodiversity is important because it underpins all renewable natural capital. If your biodiversity isn't doing well, your natural capital is not doing well, the services it provides are not doing particularly well, and human well-being will suffer. So let's take a look. Los seres humanos. Entonces veamos el estado. Humanos vão sofrer. What do we know about biodiversity? De la biodiversidad. Sabemos que los vertebrados están relativamente amenazados. Y si vemos este mapa, vemos que en el sureste asiático tenemos la proporción más alta de especies amenazadas. Y esto nos sorprende porque hay una gran densidad poblacional y tenemos una tasa de conversión de la tierra muy alta. Pero en la siguiente lámina vemos que 20% más o menos de los vertebrados del mundo están amenazados con la extinción. Para los que no son biólogos, estoy hablando de mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Esto representa como 2% de la biodiversidad del mundo. Entonces, ¿qué está pasando con los invertebrados? Bueno, más o menos 20% de los invertebrados al parecer están amenazados. Entonces, vemos que más o menos 20% de las plantas también están amenazadas con extinción. Entonces, si nos vamos a bucear o si recorremos los bosques y miramos a nuestro alrededor, 1 de cada 5 especies va a estar amenazadas. Y eso no es algo bueno para el capital natural del mundo. Siguiente. Si ustedes toman un grupo taxonómico como aves o mamíferos o corales y ustedes valoran el estado de conservación en 2 intervalos, van a ver una tendencia en el índice de extinción. Aquí tenemos una tendencia y un riesgo de extinción para todos mostrando una caída y los corales aquí la declinación es más importante por el calentamiento global, entre otros factores. La siguiente, esto nos muestra el índice del planeta vivo. Está conjuntando todas las series de tiempo de poblacionales que tenemos para todos los vertebrados. Nos muestra que desde 1970 al momento presente ha habido una declinación de 30% en las poblaciones de vertebrados. Ahora, siguiente, si nosotros lo dividimos en los países de entre países de altos ingresos, medios y bajos, vamos a encontrar un patrón diferente. Los países de altos ingresos, de hecho, están aumentando sus poblaciones de vertebrados. Los de ingresos medios, los países de ingresos medios están declinando en un 18% y los países de ingresos bajos están cayendo 58%. Entonces, ¿qué pasa? Los países de altos ingresos tienen más dinero para monitorear. Los países de altos ingresos están en posición en que ellos ya dominaron la biodiversidad o los países de altos ingresos están utilizando su
el capital natural de muchos países en desarrollo. Creo que hay factores en todos estos, pero yo pienso que lo último es el caso. En vista del cambio en el uso de tierra y el cambio climático, nos sorprende que estamos al inicio de una crisis de extinción. Si nosotros comparamos las tasas de extinción actuales con los registros en el tiempo, estamos 1000 veces superiores a la extinción que ocurrió en el pasado. Y si vemos a futuro, los cálculos nos dicen que vamos a aumentar esta tasa 100 veces más en el futuro. Así es de que ese es el estado actual de la biodiversidad del mundo. Ahora voy a explicarles algunos componentes cruciales del capital natural que necesita la humanidad. Les voy a decir por qué son importantes estos activos de capital natural. Les voy a decir quién depende de ellos y les voy a decir cuál es su estado actual. Voy a empezar con los bosques. Los bosques regulan nuestro clima. Sería difícil contar con una agricultura estable sin los bosques. Los bosques proporcionan el oxígeno que respiramos, almacenan el carbono y también albergan una cantidad sorprendente de biodiversidad. 10 millones de personas dependen del sector de gestión forestales. Hay como 60 millones de pueblos indígenas que utilizan los bosques y hay más o menos 1.600.000 personas dependen de los bosques de alguna manera u otra. Los bosques cubren aproximadamente 31% de la superficie de la Tierra o del planeta. Hemos perdido aproximadamente una tercera parte de los bosques del mundo. La mayor parte de esto ha ocurrido en los últimos 100 años. Y si vemos en los últimos 13 años, hemos perdido aproximadamente una superficie semejante al tamaño de Groenlandia. Y si vemos la protección de bosques, más o menos 13% de los bosques están protegidos. Siguiente. Les dije que los bosques son importantes para almacenar carbono. Hemos estado hablando de este tema esta mañana, pero quiero que aprecien que los bosques almacenan 289 gigatoneladas de carbono. Entonces, si nosotros queremos reducir las emisiones, es una de las maneras más sencillas de hacerlo, proteger nuestros bosques para restaurar esos bosques degradados para tener mayor oxígeno en el futuro. Esta lámina resalta los bosques primarios. Son particularmente importantes porque albergan entre 30 y 70% más carbono que el bosque normal promedio. Pero seguimos deforestando los bosques primarios en una tasa igual en los climas templados que en las zonas tropicales. Los manglares también son bosques, pero se encuentran en las regiones costeras. Actúan como viveros para los peces, actúan como protección costera. Acabamos de escuchar el caso de Filipinas y almacenan carbono también. No sabemos cuántas personas dependen de los manglares, pero sabemos que muchas de las comunidades más pobres en las costas dependen de ellos. Son más de millones de personas. Y si vemos la cobertura de los manglares a nivel mundial, representa más o menos 1% de la superficie de la Tierra. Hemos perdido 35% de los manglares del mundo en los últimos 20 años y gran parte de los bosques de manglares se están degradando. Solamente 6.9% de los manglares están protegidos. Y la mayor amenaza a estos manglares es la acuacultura. Por ejemplo, la granja de camarón es responsable de una cuarta parte de los manglares que se han perdido, pero la mayor amenaza es el desarrollo costero. Esta lámina les muestra en 2002 cómo se veía el desarrollo costero. Las áreas en negro nos muestra donde hay un desarrollo intenso de las costas. Siguiente lámina. Ahora, si vemos esto, van a ver el desarrollo costero existe en prácticamente todas partes de 2050, que no es algo bueno para los bosques de manglares. Siguiente. Humedales, totalmente subvaluados, pero todos nosotros hemos bebido agua buena. Todos los alimentos que hemos consumido han provenido de campos que son nutridos por agua. Los humedales almacenan agua cuando llegan las tormentas, almacenan carbono, proporcionan alimento, proporcionan una cantidad increíble de biodiversidad. Aún así, miles de millones de personas van a los lagos y a los ríos a tomar agua y 50 millones de personas tienen que ver con pesquerías tierra adentro. Sin embargo, descuidamos estos sistemas por completo y en los últimos 100 años hemos perdido alrededor de 50% de todos nuestros humedales. 2/3 partes de los humedales
del mundo están amenazados. Y siempre que hago un estudio mundial acerca de especies y veo diferentes ecosistemas, siempre los humedales es a donde las especies están más amenazadas. Si nosotros vemos nuestra dependencia en el agua para la agricultura, en los últimos 50 años hemos triplicado el uso del agua para alimentar a la población del mundo. Y a futuro, en el 2050, vamos a tener que duplicar esa cifra. Y va a ser muy difícil lograrlo en una situación cuando 80% de la población mundial ya está en un alto nivel, en donde 80% del mundo ve amenazada su seguridad de agua. Entonces, aquí los arrecifes son básicamente los bosques tropicales del océano, porque albergan muchas especies de peces. Una tercera parte de todas las especies del océano provienen de los arrecifes. Son extremadamente productivos. 30 millones de personas dependen por completo de los sistemas de arrecifes de coral. 500,000 millones de personas dependen de ellos de alguna manera u otra. Esto nos muestra la distribución de los arrecifes en todo el mundo. Representa menos de 1% de la superficie de la Tierra, pero están distribuidos en todo el mundo. Pensamos en los arrecifes de aguas cálidas, pero también existen en aguas frías. Pero, ¿qué le va a pasar a nuestros arrecifes? Esta lámina nos muestra los arrecifes bajo diferentes escenarios de carbono en la atmósfera. La imagen en medio nos muestra una situación no muy buena, más o menos 450 partes por millones. Ya estamos a 400 partes por millón, entonces no estamos muy distantes de esa imagen. Hemos perdido 20% de los corales del mundo, 20% están degradados. Una tercera parte de los corales están amenazados con extinción. Para el 2030 probablemente perderemos 60% de los corales del mundo y quién sabe qué va a pasar para finales de este siglo. Siguiente. Los océanos también proporcionan pesquerías que son cruciales para la humanidad. Hay más o menos 15,000 especies de peces, pero quizás sean más bien 20,000. 520 millones de personas trabajan en el sector pesquero. Más o menos 1 millón de personas dependen de los peces como su fuente primaria de proteína. La industria de los alimentos marinos vale 200,000 millones de dólares al año. Siguiente. Pero, ¿qué está pasando con nuestros peces? Bueno, esto nos muestra que año con año, desde 1950, básicamente hemos aumentado la captura. Pero más o menos en 1990 algo ocurrió y se estabilizó la captura. ¿Y qué pasó allí? ¿Estamos pescando menos? No, estamos pescando más. Veamos la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina nos muestra que sistemáticamente estamos sobreexplotando las pesquerías en todo el mundo. Y en el último informe demuestra que tenemos 87% de las pesquerías del mundo están totalmente sobreexplotadas. Siguiente. 90% de los peces grandes ya nos están faltando. Los tiburones, los atunes, el pez espada, los océanos que nosotros conocimos y los océanos que conocerán nuestros hijos van a ser completamente diferentes. Siguiente lámina. Entonces, les acabo de explicar algunos componentes de la capital natural. He hablado acerca de lo que es importante, he hablado acerca de nuestra dependencia y he hablado acerca del estado de cada uno de estos sistemas. Pero, ¿cuánto valen o qué valen? Ahora, voy a dejar esta pregunta que la respondan los economistas, pero rápidamente voy a resaltar un artículo publicado que trató de calcular el valor de estos diferentes sistemas. El valor, por ejemplo, de los manglares representan 24.8 billones, pero lo que me pareció más interesante de este artículo es que se considera la tasa en la que estamos perdiendo este capital natural y ve estudia entre 1997 y el año 2011. Demuestra que progresivamente lo estamos perdiendo y calcula que actualmente estamos experimentando un déficit de 23 billones al año debido a esta pérdida de capital natural. Entonces, ya les dije que sabemos del estado del capital natural, pero la realidad es que seguimos en el oscurantismo. Entendemos muy poco de lo que está ocurriendo con los ecosistemas y las especies del mundo y cómo se relacionan estas con nuestro propio bienestar. Pero aquí estamos hablando de cambio. Básicamente, estamos avanzando a una revolución de información, a una revolución tecnológica que nos permitirá entender nuestro impacto sobre las especies del mundo y los ecosistemas de nuestro planeta. Google recientemente le dio a la Sociedad Geológica una subvención para desarrollar herramientas de monitoreo. Podemos colocarlas en áreas productivas, en paisajes de producción, y a medida que pasa un animal, se toma la imagen y llega a una base de datos que llega a un satélite y a mi teléfono, y yo puedo distinguir qué es lo que está pasando en Bangladesh y otras regiones
regiones en cuanto a su fauna. Esta imagen aquí les muestra la aplicación que se puede descargar, se llama, y pueden ustedes ver estas imágenes en sus propios teléfonos, y esto va a transformar nuestro entendimiento de la biodiversidad en tierra. Y también estamos haciendo esto en los océanos. Tenemos unidades de monitoreo remotas que ayudan a medir la abundancia de peces al paso del tiempo, pero también puede calcular si está entrando un barco pesquero a un área protegida. También estamos desarrollando aparatos de rastreo. Esta se llama Mataki, es así de grande. Cada uno de estos dispositivos se comunican entre sí. A medida que una especie pasa con la otra, la información entra a una estación y a satélite, y yo puedo recibir la información en mi teléfono. Es importante que comprendamos las especies, porque hay que saber más que si está cambiando la abundancia. Queremos entender cómo está cambiando la distribución de las especies al paso del tiempo, sobre todo cuando queremos entender el impacto del cambio climático. Los teléfonos se están volviendo cada vez más eficaces y más baratos para la comunidad. Podemos utilizarlos para monitorear ecosistemas y especies, y son particularmente buenos cuando se trata de vigilar áreas protegidas. Entonces, eso es lo que podemos medir en tierra, que va a cambiar completamente, pero la revolución también se está dando en el espacio. Siguiente. Podemos hablar todo lo que queramos acerca del capital natural, podemos hablar de medirla, integrarlo, pero a menos de que contemos con una manera efectiva en costos constante, nunca se van a dar las cosas. Entonces, lo que hicimos es que vimos la información satelital disponible y dijimos, bueno, vamos tomando estos datos gratuitos, juntémoslos y vamos a ver qué nos dicen acerca del capital natural. Entonces, produjimos este informe y deben de contar con este informe, y si quieren una copia impresa, por favor, con gusto se las doy. Pero esencialmente este informe habla de 10 componentes del capital natural o servicios de ecosistemas, y los mide con información que existe gratuitamente, cosas como hábitat o carbono arriba del suelo. Siguiente lámina. Esta primera imagen nos muestra cómo ha cambiado el uso de tierra el paso del tiempo en Kenia. El área amarilla es de agricultura, la verde oscura es cobertura forestal y la verde claro son pastizales. Nos muestra comparativos entre 2000 y 2009. Y lo que nos muestra es que las tierras agrícolas han aumentado significativamente y los pastizales y los bosques han disminuido significativamente. Esto es importante de saberlo si quieren trazar su desarrollo. Entonces, veamos ecosistemas específicos. Entonces, vimos manglares y medimos un manglar específico entre 2000 y 2013 y podemos ver que estuvo creciendo. Y luego utilizamos una tecnología interesante que ve cómo se refleja la luz de la vegetación para crear lo que se llama el índice de vegetación diferenciado normalizado, que nos indica productividad primaria en estos sistemas, y vemos un área protegida llamada Tsavo y nos muestra el norte de Tsavo entre 2001 y 2011, y allí la productividad ha disminuido en cuanto a la vegetación. Utilizamos un sistema similar para ver la evapotranspiración y vimos que ha aumentado la evapotranspiración. No voy a continuar con esta información o las cosas que se pueden medir, pero por favor estudien el informe, y si algún país quiere explorar esto con mayor detenimiento, con gusto nosotros se los proporcionamos. Pero esta revolución de información va a transformar lo que tenemos en cuanto a información para los gobiernos. Podemos producir planes de acción y estrategias confiables de la biodiversidad. Podemos hablar en serio acerca de la contabilidad de capital natural. También podemos hacer que los negocios rindan más cuentas y podemos tener mayor transparencia. Los gobiernos pueden trabajar con la industria para reportar sobre el impacto sobre el capital natural. Y esto va a ser transparente porque el público también va a poder ver qué es lo que está pasando. Siguiente lámina. Hay algo que se conoce como Global Forest Watch, que se lanzó recientemente y nos muestra cambios en casi tiempo real en la deforestación a nivel mundial. El público puede verlo, pero nosotros estamos tratando de llevar esto un paso más allá. Estamos viendo concesiones particulares de recursos naturales, por ejemplo, un pozo petrolero, y estamos poniendo un límite alrededor de la concesión petrolera para que el público pueda ver en su computadora y ver el sitio exacto y puedan ver si esa concesión de pozo petrolero está donde tiene que estar, y luego podrán ver si esta concesión está cumpliendo con la ley. Por ejemplo, están llegando muy cerca de los ríos.
Entonces hemos estado utilizando GIP para medir el crecimiento histórico. Con esta información es momento de explorar nuevas metodologías y repensar GDP y pensar en una aplicación de desarrollo que pueda ser apoyado por capital natural, y es momento de desarrollar un sistema que no solamente considera la producción, sino los activos y los pasivos. Siguiente. Y el gobierno tiene un papel importante que hacer, desempeñar aquí. Deben de impulsar esta transición. Los legisladores deben de abrazar esta nuestra tecnología y métodos de medir el capital natural y considerarlo en el PIB. El gobierno tiene que seguir diferentes métodos para hacer la contabilidad del capital natural, y el gobierno debe de establecer el marco legal y político para integrar el capital natural dentro del proceso de toma de decisiones. Básicamente tenemos una elección, o quizás tenemos una medio elección, digamos. Podemos alinear nuestras ambiciones por el desarrollo con capital natural, o la naturaleza lo hará por nosotros. Muchísimas gracias. Very informative, full of data Muchas gracias. and concrete figures. Lleno de datos, eye-opening cifras concretas, presentation. realmente Thank you una very much, presentación que Professor abre los ojos Now, ante I'm estas afraid realidades. we are Temo 3 que hours behind the schedule. vamos 3 So, horas retrasados en nuestro I'd programa like de to hoy. directly start the question and answers. Entonces, So, anyone quisiera who'd like to ask que questions or empecemos make a con comment, preguntas y please respuestas. raise your ¿Alguien hand, and at the quisiera same time, please come up to the stage preguntar? Y to por favor minimize vengan time. acá Anyone? al escenario para Yes. minimizar el tiempo. Sí, por favor. Would you please name your, yes. Come up here. It's up to you. Sí, muchas felicidades por nuestro anterior ponente. Y yo quisiera hacer una propuesta para todos los organizadores de GLOBE. Si bien es cierto toda la enseñanza que nos han dado en todos los países con respecto a un ecosistema tan importante como es toda la parte forestal, me parece que la segunda barrera también importante en nuestro país y en el mundo es precisamente todo lo que tiene que ver nuestros ecosistemas arrecifales. Entonces, este tema en nuestro país, sobre todo en la parte del Atlántico, nosotros tenemos problemas ya graves, sobre todo en cuestiones del deterioro, y como bien lo comentaron anteriormente, cómo muchas de las especies y ecosistemas viven precisamente de esta segunda barrera natural que es el arrecife de coral. Quisiera proponer, y que además si pudiera incluso ampliar cuál es la situación, que esa ya es la pregunta, cuál es la situación en el mundo y sobre todo en México, que tengan monitoreado, cuál es la realidad en este momento del arrecife de coral en nuestro país y en el mundo, si nos pudieran hablar de esta experiencia. Thank you very much. Gracias. Personalmente no he monitoreado los arrecifes de coral en México, pero sí globalmente. Como lo mencioné, aproximadamente el 20% de estos arrecifes se han perdido y otro tanto se han perdido y están como una tercera parte amenazados con la extinción. Vemos cada vez una mayor acidificación. Y con esto, bueno, todo lo que está hecho de carbonato de calcio no está en muy buenas condiciones, que digamos. De hecho, estamos viendo estos arrecifes de coral en una situación muy vulnerable por el aumento en el calentamiento que estamos teniendo debido a los cambios climáticos y luego también la acidificación y etcétera, etcétera. Y también vemos entonces más lixiviación a nivel mundial. Y esto obviamente, esto es un muy buen indicador también de esta acidificación y de este blanqueado que se está dando, puesto que en mi vista parece que esto ya está en la pantalla del radar. Hablamos del calentamiento global y de cambios del cambio climático y muchas otras cosas. Los océanos se vuelven más acídicos, que en el pasado. Esto tiene un impacto catastrófico en la vida sobre la faz de la Tierra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una lista, una pregunta de Salina y luego seguida por Bangladesh y luego Japón.
Sí, muy gentleman bien. from Suriname. Entonces, Surinam, tiene usted la palabra. Caballero, ¿alguna pregunta de Surinam? Or then the Bangladesh. Entonces, Bangladesh tiene la palabra. Thank you. Gracias, And thank you, Professor Bailey, for an señora excellent presidenta. presentation. Gracias, I profesor, have por two su excelente questions. First presentación. is, Dos preguntas. how can we as parliamentarians ¿Cómo podemos como get regular parlamentarios updates on this tener important issue? I don't actualizaciones want to have to regulares come sobre este to asunto a tan global importante summit of legislators para no to tener learn que this? ir a una So what is the way cumbre that we global can, de on a regular basis, be legisladores updated y and enterarnos perhaps the cómo globe can podemos also estar look siempre into this? actualizados sobre The estos second thing temas is, in the case tan of candentes. En el caso if de we wanted Bangladesh, to take advantage si of uno the quiere latest aprovechar technology, la I suppose there tecnología are más two moderna, ways, or supongo the que hay two dos steps are maneras, involved. dos First is pasos. we have to do a baseline Primero, una survey, where we try encuesta, and find out línea how much, base, para averiguar natural capital we have cuánto in the capital country. natural tenemos And en el then after país having y established that después de haber baseline, establecido we try esta and línea monitor it on a base regular podemos basis. monitorear Now, what sort of regularmente. assistance Ahora can bien, you ¿qué provide tipo or de ayuda nos pueden ZSL ustedes provide proporcionar in terms of en identifying términos de that identificar initial point, ese and punto then inicial how do we y monitor cómo and regulate it monitoreamos on a regular y basis? regulamos Thank you. nuestra situación de manera permanente? Gracias. Thank you for your question. Sí, muchas gracias por su In terms of pregunta. getting regular En updates, términos there de are actualizaciones regular reports that come regulares, out, hay such as the informes Global publicados Environmental como Outlook. por The ejemplo el de Millennium Ecosystem perspectiva Assessment was done in 2005, Global but there will Network probably en be regular 2005 se updates hizo, pero around the seguramente MA. habrá The Red List comes out, actualizaciones y annually, which también tells us the tenemos el status informe of Red the world y species. que nos habla sobre el So there are a estatus de number las of especies good reports. There's also mundiales. the Living Hay Planet varios Index, which tells us informes, el what's happening to índice the del world species planeta and vivo que ecosystems nos through habla time. de In las November of this year, especies there's the World vivas, Parks de los Congress, and many of ecosistemas. these En todo reports el will be mundo launched, hay muchos at otros that time. informes In que terms se of setting a lanzarán baseline, en el próximo for Congreso Bangladesh, we've también. actually, En relación con looked at the satellite Bangladesh, data hemos for visto Bangladesh. los Particularly, we were looking at the datos Sundarbans, satelitales and we y showed, vemos también the transition of que hay una transición of the Sundarbans through time. de los sedimentos Obviously, a there are través millions del of people tiempo. dependent on Obviamente this hay particular millones de ecosystem. personas It's que absolutely dependen de este essential, ecosistema. but, Es, por we didn't have a supuesto, good idea esencial, globally pero in terms of nunca how it tuvimos was una faring idea muy through clara time. globalmente So we de were cómo able to estaba use cambiando a satellite través data del dating back, tiempo. using Estamos usando NDVI, datos which is looking at satelitales productivity, que and measuring analizan that. la I'd be more than happy to share productividad that y information todo with you. esto con gusto But lo it's puedo just compartir the- con ustedes. the, Sin perfect embargo, country to look at es what available Bangladesh satellite un data we país have and what we can do perfecto from para space. analizar nuestros We're datos also working with a team satelitales y called, lo que Wild Team on the podemos ground hacer in, desde el in espacio sideral. Bangladesh, En and Bangladesh, trying to por advance otro some lado, of the hemos estado monitoring. trabajando But en really we relación do, con as I said, monitoreo we are avanzado. very, Sí, como les backward, dije, the todavía conservation nos movement in queda terms mucho of por hacer en el baseline movimiento de information, but with new conservación technology, this en is relación changing so con nuestra rapidly. información There's so much we línea can base, find out pero over the todo next está 5 years. cambiando tan rápidamente y sabremos mucho más en los próximos 5 años. Thank you very, thank Muchas you very much. And the gracias. question from, Pregunta Kenya, de Kenia. the member from Kenya. Sí, por favor, representante Thank you very much. keniano. First, I want to Sí, muchas congratulate gracias. you for Quiero the primero very nice felicitarlos por esta presentation, presentación which is based on tan the latest apasionante, satellite tan technology. interesante, que Having said integra that, esta tecnología I would like to satelital. know Habiendo from dicho you, esto, quisiera preguntarles, why, over all these years, ¿por qué es que a través de natural tanto scientists tiempo have never los come up científicos with naturales a simple, no clear han presentado un método claro y sencillo natural capital para accounting system? un sistema Because that's contable the de most contabilidad important, de because we capital have been natural? ¿Por qué? unable Porque to no come hemos up with podido, a de hecho, natural elaborar capital este accounting tipo de system. sistema de And in contabilidad your de capital presentation, natural. when you reach Y that obviamente level, you estamos left it en to una economists situación en que who no do solo not podemos understand dejar esto a las natural resource economías, que además ni science. entienden So la why ciencia de haven't recursos scientists naturales. not ¿Por qué been si los able to come científicos up no with han podido a natural elaborar capital este accounting system, sistema de probably through contabilidad shadow, de capital pricing natural systems? para poder de alguna manera asemejarse a otros sistemas que ya se han desarrollado en nuestro planeta? I completely agree with you Estoy that, totalmente de acuerdo con the usted, conservation community caballero, should be en que sí, developing a la currency comunidad of biodiversity in a conservacionista sense, debe empezar and a natural desarrollar capital, so esta we can contabilidad understand or we can de capital communicate what it natural is para and que how it's podamos changing through time. entendernos The y Living ver qué Planet está pasando a Index does través that del to a certain tiempo. El extent by índice looking de at planeta population time vivo hace series. esto con una But the serie, reality is, tomando en even when I was cuenta doing my tiempos, pero la PhD, I was realidad out in es the que cuando field yo with a estaba measuring haciendo mi tape, doctorado, and I yo was salía collecting ya bird con calls un, and using
una cinta para medir, tomaba muestras y una serie de cosas, y luego teníamos que agregar
analizar todos esos conjuntos de datos para entender qué estaba sucediendo con la abundancia de especies a nivel global. Pero ahora tenemos muchos otros medios que nos pueden dar estos datos de la noche a la mañana. Hay avances tecnológicos maravillosos y además está cambiando la manera en que vemos el mundo. En el pasado ha habido muchos esfuerzos, pero también han sido muy costosos. Pienso que podemos desarrollar entonces estas monedas, por así llamarlas, sobre el biocapital, sobre la biodiversidad y de manera realmente no tan costosa. Por eso me interesa tanto la transición en el próximo quinquenio. Gracias. ¿Sí? Sí, la señora de Surinam tiene ahora su pregunta, por favor. Estamos. Muy bien. Sí. Hemos escuchado mucho en las últimas horas y el día de ayer, por ejemplo, sobre el asunto relacionado con el carbono. Hoy, sobre capital natural en nuestras naciones. Y pienso que realmente está dentro de nuestro sistema económico, señala el valor monetario de las cosas. Surinam, por ejemplo. Tenemos entonces tenemos un país de 90% de bosques tropicales. Tenemos también los manglares. Tenemos humedales. No somos emisores netos de carbono. Debo señalar, hemos hecho muchas cosas. Hemos establecido, por ejemplo, reservas naturales, áreas, suelos. ¿Cómo valoramos todo esto? Es decir, ¿cómo podemos colocarle un valor? Es lo que quiero decir. Hasta este momento, no hemos podido implementar red totalmente para apoyar este trabajo. Esto es una pregunta que tenemos como pueblo, es decir, ¿cómo es posible que todavía hoy por hoy no podemos hacer que la comunidad mundial nos ayude a conservar todo esto y este trabajo? Esto que acabo de mencionar, estos recursos, ¿cómo se le hace? Me pregunto. Sabemos que es importante que conservemos los bosques, por supuesto, pero todo cuesta dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos tratando de ponerle un valor monetario sobre lo que estamos haciendo en este momento. ¿Me explico? ¿Por qué entonces es que la comunidad global no ha podido hasta este preciso momento realmente tratar el problema, por ejemplo, del carbono y otros tipos de contaminantes, como lo hacemos con otras cosas? Es decir, si producimos carbono, pues tenemos que pagar, ¿verdad? Sí. Secuestramos zinc, lo podemos intercambiar por dinero, es un servicio. Si no podemos lograr este tipo de regulación, entonces tenemos que pagar por esos servicios de la naturaleza y entonces tenemos que cubrirlos y realmente, como Costa Rica, por supuesto que tenemos estos bosques, entonces no podemos realmente pues cubrir y hacer todo lo que usted ha mencionado, profesor, pues que uno está metido en todo esto, pero si lo que usted nos ha dicho en los últimos 20 minutos es lo que tenemos que hacer y si lo escuchamos cuidadosamente no tiene que ver con el carbono realmente, sino que tiene que ver con una extensión, no solamente de mamíferos, es de humanos, es de todo, ¿verdad? Y queremos entonces colocarle un valor a las cosas y lo entiendo, pues, queremos medir y yo voy a tratar de hacerlo como usted nos ha instado a hacerlo, porque aquí en este momento no tenemos opción alguna, ¿verdad? Hoy por hoy no la tenemos, hay que ser muy claros. ¿Y cuál es el valor entonces de una cubeta de agua, de un balde de agua? ¿Cuál es cuando lo necesitamos tanto? ¿Tiene un valor? ¿Cuánto cuesta una cubeta de agua? ¿Quién va a determinar el valor de esa agua? No, como nosotros en Surinam, ahí estamos viviendo, la gente viene, la gente va, nos da unas formas, nos hablan de red más, unas formas que llenamos, unos cuestionarios que también llenamos, con muchas solicitudes, muchas peticiones, y ahí estamos nuestros bosques, ¿verdad? Y otras personas en otros países ahí están abriendo sus fábricas y andan secuestrando el carbono y jamás llenan una forma, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar conjuntamente. Si no estamos dispuestos a defender
nuestros derechos contra los intereses que no nos han permitido ser eficaces hasta este momento, entonces tomará muchísimo tiempo. Países como el mío, Surinam, puesto que hemos experimentado el cambio climático, por supuesto, y hay cosas, unas tormentas jamás vistas en nuestra vida. Y bueno, obviamente, esto está haciendo que nuestro PIB caiga. Y ahora, si hablamos de PIB, andamos midiendo las cosas, bueno, pues pienso que realmente tendríamos que ver qué pasa entonces, los indicadores de progreso genuino y otras cosas, otros índices. Y quisiera concluir, señoras y señores, diciendo que el cambio climático, la contaminación no son el problema. Es una consecuencia de nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Y la legislación es importante, por supuesto, y pienso que necesitamos trabajar mancomunadamente, pero ¿legislar sobre qué?, me pregunto. Necesitamos probablemente darnos cuenta que la naturaleza no es algo que está allí fuera de nosotros. Nosotros somos parte de esa naturaleza y no vamos a sobrevivir, señoras y señores, si no nos damos cuenta de eso, y tenemos que legislar para cambiar la manera en que hacemos las cosas, porque el cambio climático es un síntoma, no es el problema. Es todo lo que quisiera decir. Gracias por su atención.